Bienvenidos, amantes de lo desconocido. El viejo dicho de no debemos de juzgar a un libro por su portada no podría encajar mejor para describir este incidente, acerca de un hombre aparentemente inofensivo, pero su personalidad ocultaba a un terrible psicópata que convirtió la granja familiar en un matadero humano. Sus espeluznantes crímenes le hicieron valer el apodo de El Carnicero de Plainfield. Una tarde de diciembre del 54, un granjero de Plainfield, Wisconsin, entró a una taberna de los Hogan para calentar su cuerpo con un trago en esa fría tarde de invierno, cuando descubrió con horror un gran charco de sangre que cubría las tablas de madera del suelo. La propietaria del lugar, Mary Hogan, había desaparecido. El sheriff de Plainfield, que llegaría a este lugar por aviso del granjero, observó que no había señales de lucha aparentes y que la caja registradora seguía llena. Sospechaba que la mujer habría sido asesinada y que el cuerpo fue arrastrado hasta un automóvil que se encontraba estacionado. Informes forenses posteriores tan solo confirmaron las sospechas del sheriff y no arrojaron ninguna luz sobre este caso. La desaparición de Mary es un misterio. Aproximadamente un mes después del suceso, el propietario del aserradero de Wisconsin, Elmo Ueck, comentaba el caso con un hombre pequeño y tímido que vivía en una granja de madera a unos pocos kilómetros de ahí. Su nombre era Ed Gein. Ed vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos. A los vecinos de Plainfield fue su habilidad en este tipo de trabajos por la que el hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules, empezó a ser conocido entre la gente del lugar como una persona trabajadora y confiable, pero muy excéntrica su personalidad. Elmo Ueck conocía bien a Ed. Él era uno de los pocos habitantes de Plainfield con el que Ed se relacionaba algunas veces. Elmo lo consideraba alguien con quien hablar era extremadamente difícil, porque a veces comenzaba a reír con nerviosismo y sin motivo aparente, como alguien que pierde el juicio, además de realizar comentarios inoportunos que dejaban a los interlocutores sin saber qué decir. Ed solía sentarse solo en un rincón de la taberna de los Hogan, mirando fijamente a la dueña del local, perdido en sus pensamientos con un tarro de cerveza. Las personas suponían que estaba enamorado de aquella mujer. Elmo Ueck recordó que posteriormente a la desaparición de Mary, le sugirió a Ed bromeando que si le hubiese hablado a Mary de sus sentimientos, probablemente en ese momento estaría en su granja cocinando y esperando a que él volviera en lugar de haber desaparecido. Ed, con una extraña mueca, puso los ojos en blanco y le respondió con una macabra sonrisa: no está desaparecida. Ahora mismo se encuentra en mi granja. Elmo se encogió de hombros y no le tomó importancia al comentario. Después de todo, era el tipo de comentario que se esperaba de él. En noviembre del 57, Ed asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden, disparándole una bala con su viejo rifle de caza. En esta ocasión, se llevó el cadáver en la furgoneta de manera similar al caso de Mary Hogan.
dejando el suelo del local manchado con la sangre de Bernice. Pero esta vez habría un testigo, el libro de contabilidad. En la última anotación de Bernice figuraba el nombre de Ed. Ante estos hechos, 2 oficiales de la policía fueron enviados para arrestarlo. Al mismo tiempo, el sheriff y otro oficial se dirigían aquella noche a la granja con la intención de llevar a cabo un registro. Al entrar en la oscuridad de la cocina, el sheriff sintió algo que lo estaba tocando. Algo colgado le rozaba el hombro, y al volverse instintivamente alumbrado con su débil lámpara, se tocó con un cuerpo decapitado, con un profundo agujero en el estómago que colgaba del techo, lo que causó que lanzara un grito de terror. Después de recuperarse del shock por el horror que habían presenciado, y tras pedir ayuda por radio, los 2 hombres volvieron a la cabaña. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo con un alambre que habían sujetado al otro pie con una polea. Habían rajado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen, despellejado como si se tratara de un animal. Más tarde, en cuanto llegaron más patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que ahí escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos, otros partidos por la mitad y usados como vasos. Otros 2 cráneos se utilizaban para equilibrar las patas de la cama de Guy. Una inspección más detallada del lugar revelaría que una de las sillas de la cocina estaba tapizada con piel humana. Este mismo material fue utilizado para las pantallas de las lámparas, los botes de basura, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con los pezones humanos de sus víctimas. Nadie estaba preparado para encontrarse con una casa hecha de restos humanos. Entre los más macabros descubrimientos se encontraron varias cajas con restos humanos de varios cadáveres. Entre los restos identificables se halló el corazón y la cabeza cercenada de Bernice Worden en una bolsa de basura. Lo peor para los investigadores fue una colección de 9 máscaras hechas enteramente de piel humana y cabello, de las cuales 4 colgaban adornando la pared que rodeaba la cama de Ed. Había decorado lúgubremente el interior de su cabaña, con esas máscaras confeccionadas de piel procedentes de auténticos rostros humanos y con cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación que parecía normal estaba sellada con tablones en la puerta y se encontraba perfectamente ordenada. Era la habitación de su madre. Desde que ella murió en el 45, 12 años antes, la habitación había estado tapizada con clavos como si fuera un sepulcro. Ed comentó a la policía tras su detención que después de su fallecimiento, su madre le hablaba desde la tumba susurrándole mientras éste dormía. Ed declaró que solo recordaba muy confusamente haber matado a Bernice Worden y que los demás restos humanos hallados en la granja pertenecían a 9 cadáveres que él había desenterrado del cementerio. Esto lo pudo comprobar la policía más tarde, cuando al exhumar las tumbas, algunos de los que él había mencionado se encontraban vacías. Muchos de los objetos domésticos y muebles de la cabaña que se descubrieron a raíz del arresto de Ed estaban confeccionados con restos humanos. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como si fuera un recuerdo.
En marzo de 1958, la cabaña de Ed fue clausurada, después de correrse el rumor de que estaba destinada a convertirse en una atracción para turistas, como la Casa de los Horrores. Como fuere, su camioneta Ford sobrevivió y se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales, con un letrero que anunciaba: el coche de Ed Gein. Vea el coche que transportó a los muertos a las tumbas. Su demencia le aseguró un lugar en el manicomio, ya que los médicos y psiquiatras decidieron que Ed no estaba cuerdo para ser juzgado y fue internado en un sanatorio hasta el año de 1968, logrando salir por una semana. Posteriormente, se le declaró culpable de 2 asesinatos, pero al probar su locura, de nuevo fue internado indefinidamente. La muerte le alcanzaría hasta 1984. Una cosa es matar a la gente, pero ¿qué clase de trastornos habría orillado a este hombre para literalmente cubrir su cabaña con restos humanos? ¿Alguien o algo lo obligó a realizar estos mórbidos actos? Lo que haya sido permanecerá en el más absoluto misterio, pasando a ser parte de los casos misterio. Gracias por acompañarnos, amantes de lo desconocido. Nos vemos en la próxima. Si el video te gustó, por favor regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. También síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que en el mundo siempre habrá misterios.